Buenas tardes. Estoy muy contenta de traspasar con mi voz tanta distancia geográfica para acompañar a Benito Pérez Galdós en esta presentación ante ustedes, con el afán de que despertar la afición por su lectura. Un escritor que no se lee es un escritor que no vive, ¿eh? Y Benito Pérez Galdós es el gran moderno que tenemos que leer con fruición. He titulado mi charla Galdós o la plenitud del realismo, para afrontar desde ahí la realidad de este escritor que estuvo plenamente incorporado a esa estética del 19 tan atractiva que fue la del realismo. Observamos en este mapa que tenemos aquí, perdonen la poca pericia, pero en fin, más o menos estamos aquí esquematizados cómo se extendió el realismo por toda Europa y cómo tenemos aquí nombres de primera fila en las distintas partes de Europa. Aquí tienen ustedes en la parte derecha Tolstói, Gogol, Chekhov, Dostoyevsky, nuestros grandes escritores rusos tan admirados, luego llenando más al lado de España, más al centro de Europa, a los ingleses, a Charles Dickens y a Conan Doyle, que fueron los grandes realistas del momento inglés, y los grandes franceses, Maupassant, primero, Stendhal, Balzac, por fin Solá, un poquito más tarde, ya entrando casi en el naturalismo. Tenemos ya en Italia a Giovanni Vergai, lo que fue el verismo italiano, y en España están situados Leopoldo Alas, de alguna manera, Pardo Bazán y sobre todo Benito Pérez Galdós. Queda un rinconcito ahí para Portugal y para Eça de Queiroz. Son grandes nombres que el realismo del 19 nos ha consagrado como únicos. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria, como todos ustedes saben, en 1843. Vivió 19 años en su tierra y luego se pasó a Madrid para ganarse la vida como escritor. Ven ustedes en esta foto a este joven así como bien puesto, que llega a Madrid con su inteligencia y con su pluma, sin otra cosa que su inteligencia y con su pluma. Desde que llega a Madrid se plantea una hoja de ruta determinada. Se va a abrir camino con el periodismo. El periodismo es un camino muy importante para el escritor, porque muchísimas veces sirve de plataforma de ir de un género a otro, pero sobre todo le sirve al escritor desconocido para dar a conocer su nombre, hacerse oír, y ya cuando publique sus obras llegar a un público más amplio. Don Benito, en 1870, en un periódico que se llamaba La Revista de España, publicó una primera, me gusta llamarlo hoja de ruta, una primera declaración de cuál va a ser su novela, una novela realista, una novela que va a basar a retratar como si fuera un espejo a la clase media considerada como la más adecuada a reflejar el todo de la sociedad, y no las clases superiores ni las clases de alguna manera demasiado bajas. El realismo en este principio de nacimiento, aunque digamos que el realismo inglés se caracterice por gustar el enredo melodramático, o el ruso se diga que busca el profundo sentido de la vida, o se diga del español que le gusta presentar personajes humildes con sentido del humor. Sin embargo, ese
hálito total del realismo es común a todos estos países y nos podemos encontrar con un mismo modo de trabajar en todos los realismos que hemos visto a lo largo de Europa, bueno, y de América, pero quiero dejar ahora este punto en otro extremo. Bien, años más tarde, en 1897, Galdós va a ingresar en la Real Academia Española de la Lengua y vuelve a repetir su proyecto narrativo, su proyecto literario, que era hacer de la novela una imagen de la vida, exactamente el realismo. Imagen de la vida es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas, la fisonomía, es decir, todo lo que caracteriza al hombre y a su sociedad, añadiendo ahora, sin dejar de olvidar que hay que tener un perfecto enlace entre lo que se está contando y la literariedad de lo que se está contando, la forma literaria de lo que se está contando. La novela va a ser la gran protagonista del realismo, puesto que es un movimiento postromántico que huye de cualquier cosa que pueda ser imaginativa o poética para basarse en la realidad, acercarse lo más posible a la realidad. De ahí que la novela o el cuento, los géneros en prosa sean los dominantes. Vamos a ver de este momento lo que es el realismo galdosiano, que tiene algunas peculiaridades. El primer paso de don Benito Pérez Galdós como escritor es la novela histórica. Le interesaba mucho la novela histórica desde la premisa de que hay que conocer la historia para poder superarla o para poder saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, tener muy claro nuestro pasado. Don Benito escribió ahora en sus primeros años 2 grupos de episodios nacionales, que es una novela histórica que le dio una fama enseguida. Son novelas históricas que parten de la realidad de la historia contemporánea para novelarla en pequeños libritos junto a unos personajes de ficción que viven las consecuencias de esa historia. Son novelas, pues, que son a la vez historia que novela. Vean ustedes aquí en la imagen esta bonita imagen del episodio Trafalgar que escribió Galdós cuando se los propuso hacer unos episodios nacionales ilustrados. Todavía no. En 1872 no van a ser ilustrados los episodios. Van a ser ahora 2 series, la serie que narra la España desde la historia, desde Trafalgar hasta la etapa de Fernando VII, y luego esta primera etapa enseguida de Fernando VII y la lucha entre carlistas y liberales. Antes de entrar del lleno en la novela social, Galdós se ve muy preocupado por la realidad de España, por lo que se está aprobando en aquel momento en el Congreso, por cómo va a la deriva una sociedad española cada vez más centrada en lo que él creía que estaba mal, la intransigencia, una iglesia demasiado cerrada, y entonces escribe estas 4 novelas que le van a dar un paso enorme como narrador, también le va a crear bastantes enemigos, porque son novelas con un fin determinado. La primera de ellas, Doña Perfecta, 1876, que es la historia que él de alguna manera reduce diciendo la historia de las personas que parecen buenas y no lo son. Doña Perfecta es una dama muy religiosa, muy metida en su mundo de iglesia, al amparo de un sacerdote muy amigo suyo, don Inocencio, y esa mujer, Doña Perfecta, es capaz de sacrificar a su hija, a quien quiere mucho, sacrificar a su hija, no le importa que se vuelva, que llegue hasta la locura, e incluso llegar a compartir el deseo de matar
al protagonista, aunque no es ella la que lo mata, en fin, con tal de que esa hija no se malogre casándose con lo que ella consideraba un hombre impío, un renovador, un creador, un creyente en el darwinismo, un hombre que no podía ser un ejemplo para la sociedad que ella quería. Doña Perfecta fue una novela con un éxito inmediato, se tradujo a varios idiomas enseguida, le dio, como repito, a Galdós mucho éxito, pero también le causó bastantes problemas. Inmediatamente, porque se puso mucho de la sociedad española en su contra, desde este momento primero. Él todavía es muy joven, 1876, no tiene ni 30 años y está ya en España dando mucho que hablar sobre su persona y sobre su obra. La segunda de estas novelas es Gloria, esta que está aquí, una muchacha piadosa y buena que se enamora de un judío que llega por un naufragio a la costa de su tierra y se enamora de él rotundamente, pero ni él, ni ella, ni su familia son capaces de superar la diferencia entre religiones y llegar a un punto en que el amor supla a una religión distinta. La novela termina mal, casi todas las novelas de Don Benito de esta etapa terminan mal, La novela termina mal porque Gloria no puede superar su fracaso y su novio, Daniel Morton, acaba suicidándose. Es decir, que no puede terminar peor. Y Galdós se duele de que no pueda existir una religión del amor, que es una cosa que va a buscar Don Benito a lo largo de toda su vida. La otra novela que tienen ustedes en la esquina, Marianela, es una especie de interludio sentimental de una jovencita desafortunada en cuanto a pobre, huérfana, no muy agraciada, algo atrasada físicamente, que tiene sus miras puestas en el amor de Pablo Penáguila, a quien le sirve de lazarillo. Pero llega la ciencia con su realidad y le da la luz de los ojos, quita su ceguera y entonces Marianela se ve perdida en un mundo en que para ella no tiene sentido y también termina mal, porque lo que ve Pablo es la realidad de la belleza que él busca y no de esta pobre muchacha desquiciada. La otra novela es La familia de León Roche, estamos ya en el año 78. Fíjense que Galdós escribe muy deprisa. En el 76-78 nos ha escrito estas 4 novelas, pero además ha terminado 3 episodios nacionales. Bien, La familia de León Roche, Don Benito cambia el paisaje al centro de Madrid para denunciar la clase corrompida del centro de Madrid, que vive al día sin preocuparse del mañana y sobre todo que está dominada por una religión cerrada como la que domina a su esposa, que se llama María Egipciaca, y que no hace llegar a un fracaso total del matrimonio. No son novelas de tesis, porque no hay buenos y malos malos, sino el que podía ser el bueno, que es el esposo, el sabio, León Roche, que era un científico, fracasa porque es incapaz de adaptarse a la mentalidad de la mujer y lo que quiere es dominarla y hacerla como él mismo, y fracasa porque está equivocado en este manejo femenino, en este caso, y de la sociedad en general. En los años 80, Don Benito tiene una etapa, unos 10 años de verdadera gloria, porque escribe las mejores de sus novelas, unas novelas que no tienen nada que envidiar a las novelas realistas del realismo español, ni a las novelas de Balzac, ni a las novelas de, bueno, ni a lo que significó Dickens, aunque es anterior, ni a las novelas de ninguno de su época. Las novelas estas son las que hoy, en 2020, estamos descubriendo ya muy bien traducidas para dar a conocer el gran Galdós, a cuyo significado profundo estamos llegando, gracias a Dios, a última hora, bastante alejados de su muerte. La Desheredada es una novela que fue tachada de naturalismo. Naturalismo es como un extremo del realismo, porque cuenta la historia de una muchacha, una joven bella,
guapa, pero educada equivocadamente. La ha equivocado un tío que está medio loco y la ha hecho creer que es hija de una aristócrata y no de sus padres con los que se ha criado. Entonces esta chica va a Madrid en busca de su abuela, que la va a hacer una dama aristocrática de primera fila. Por supuesto, todo esto es un bulo y ella va a acabar muy mal, acabar en prostituta, porque en este tiempo la mujer que no puede liberarse en la vida no tiene muy buen sentido de poderse defender. Luego le sigue El amigo manso, que es una novela modernísima. Empieza así: yo no existo, declaro que ni siquiera soy retrato de nadie, quimera soy, sueño de sueño. Es muy moderna la idea de qué es el personaje literario. Efectivamente, no es otra cosa que una imaginación del actor, una mancha de tinta que el autor maneja a su manera. Esta es una novela muy moderna, muy pedagógica y muy atractiva. En los años 83 y 84 escribe una trilogía magnífica que a los lectores nuevos de Galdós siempre les digo que podían iniciarse con ella. Son 3 novelas que tienen los mismos personajes y que se continúan de alguna manera, pero que son novelas absolutamente independientes. El doctor Centeno, que aquí por primera vez toma don Benito la huella de Balzac, de tomar un personaje que va de novela a novela, pasando de una novela a otra, porque es la historia de Felipín Centeno, un amigo de Marianela, de la novela anterior, y que llega a Madrid con intención de hacerse médico, porque se ha quedado asombrado del médico que le ha curado la vista a Penáguila. Y entonces un muchachito pobre, sin nada, no sabe nada y lo va a pasar muy mal en Madrid, pero le va a dar motivo a Galdós para hablar de la enseñanza a los jóvenes, de la escuela de su época, y le va a dar la ocasión de poner en primera fila problemas de la sociedad candente. Por ejemplo, el sacerdote que ha entrado sin vocación y que se enamora de una muchacha y que va a ser de alguna manera una perdición, pero que no tiene remedio. El sacerdote Pedro Polo, que en Tormento, que es la novela siguiente, la que tienen ustedes en el centro, en Tormento, va a causar el gran problema de Amparo, la protagonista de Tormento, que siendo una chica pobre y abocada de alguna manera a la prostitución, se medio salva ayudándole a las tareas domésticas a una prima que tiene más dinero que ella, pero que le aparece ahí un indiano rico, un hombre que viene de América y se quiere casar con ella, pero la historia su historia con el cura va a salir a relucir y no va a poder ser ese casamiento, pero sí va a poder ser algo que siempre defiende don Benito. El amor triunfa sobre todo y los dos se van a vivir sin casarse y sin ningún problema de pasar por la iglesia. Y la otra novela es la de Bringas, que es una novela muy de la época de Isabel II, está ubicada en ese momento de Isabel II, que va a triunfar la Revolución del 68 y se va a marchar de Madrid. Es la sociedad española que dilapida el dinero, que quiere figurar sin trabajar, y que esta muchacha, esta Rosalía de Bringas, va a ser el ejemplo de una mujer que va a acabar hasta prostituyéndose por ser una cursi, dice don Benito, y no tener ningún sentido real de su verdadera personalidad. Fortunata y Jacinta es la gran novela de don Benito. La escribe ahora a continuación de esta, la escribe ahora a continuación de esta trilogía casi. Fortunata y Jacinta es una novela muy amplia, una novela en 4 partes, y 4 volúmenes, que cuenta una historia bastante, en teoría, muy sencilla. 2 mujeres enamoradas de un mismo hombre y que se sienten rivales, pero el carácter fuerte y decidido y valiente y poderoso que defiende Galdós de la mujer del pueblo, de Fortunata,
la hace situarse a la altura de Jacinta, porque ella opina que, y don Benito la defiende, que el amor es lo que más importa, y si ella está enamorada de Juanito y le da un hijo, es tan esposa como la otra, que solo tiene el valor de un papel firmado que según ella no sirve para nada. Parece una novela simple, pero no tiene nada de simple. Esta novela es un mundo de dramas y un mundo de situaciones que al lector lo van involucrando en su lectura, y acabamos teniendo al final de la novela un retablo de todo Madrid y un retablo de muchísimas de las situaciones del Madrid contemporáneo de Galdós. Fortunata y Jacinta es una novela, está considerada la obra suprema de Galdós y algo que no debemos perdernos nunca. Bien, antes de Fortunata había escrito don Benito Lo Prohibido. La cambié de sitio porque no me cabía en la diapositiva. Lo Prohibido, que es una novela muy interesante sobre un personaje que tiene una enfermedad congénita, que está de alguna manera un poco tarado psíquicamente y que se va enamorando de sus primas y que su obsesión es hacerse amante de ellas una a una, pero según las va enamorando, las va abandonando. Y la única que le interesa es la que no se rinde a sus redes. Y es interesante esta novela, no solo por este análisis de la mente de este personaje, sino también por aquella contemporaneidad de Madrid con los pintores, los músicos, los artistas que visitan la casa de estos personajes, y que nos hace al lector entrar en este mundo. Y la otra novela que sigue en el año 88 es Miau, una novela de un problema importantísimo en el Madrid de la época, que es el cesante, el hombre, claro, no existe una administración ordenada, y cuando pasa de un grupo político al otro, todos los del grupo, la administración queda colapsada porque se sustituyen todos los administrativos, y el pobre cesante es una figura muy característica de la época. Muchísimas personas que vivían bien 4 años y cuando venía el próximo gobierno ya no tenían que comer. Y esta historia vista desde un niño, desde Luisito Cadalso, el nieto de este personaje. Galdós es un gran amante, es un hombre muy tierno, es un gran amante de los niños, es un gran amante de los animales, y eso es un gran amante de los desvalidos, y eso van a salir con mucha frecuencia en su novela. Aquí este niño, Luisín, es un modelo de mentalidad infantil que don Benito analiza con una perspectiva muy, muy interesante. Llegan a finales de los 80, don Benito es un hombre inquieto. Él no se queda en aquel realismo para hacer una y otra novela, sino entonces se está inventando una nueva manera de novelar, y se le ocurre escribir una misma novela en 2 formatos distintos. Una misma novela que trata la historia de una familia de la clase noble. La familia de la clase noble, las mujeres de la familia de la clase noble se pueden dar el lujo de prostituirse, porque para ellas está perdonado. Si fuera una mujer de la calle, no. Pero para ellas sí. Hay una señora que se llama Augusta Cisneros, de la alta clase social, que se dice que tiene un amante. En la incógnita se está averiguando a ver si lo tiene o no lo tiene. Y en esto aparece un amigo de la familia muerto por suicidio. Y entonces crece la conjetura de qué pasó. Si efectivamente era amante de Augusta y ella lo mató, o él se suicidó, o lo mataron otros, y en realidad se vuelve a contar la misma historia, pero ya no en novela epistolar por medio de cartas, sino en novela dialogada, como si fuera teatro. Y entonces se descubre el pastel. Efectivamente, el fallecido, el suicida, es amante de Augusta, que se ha suicidado
por un problema de honor, un problema ético, porque no puede soportar ser amante de la mujer de un hombre bueno, que es el marido de Augusta. Es un problema ético que le hace llegar al suicidio en esta novela de Don Benito. Pero él quiere romper el esquema de la novela tradicional y empieza de aquí en adelante cada vez más. Le van a gustar las novelas dialogadas. Y aquí tienen en el recuadro inferior un trocito del abuelo, una novela que va a escribir un poquito después, donde dialogan el conde, don Pío en este caso, pero también las nietas del conde de Albrit. Es decir, son novelas absolutamente dialogadas que don Clarín le reprochó algo de esta forma porque a él no le gustaba mucho, pero don Benito quería romper con la novela tradicional y quería sobre todo que el autor se viera en primera fila, y entonces decía que el narrador de alguna manera lo encubre. Y aquí vean ustedes este texto que está en rojo, con la virtud misteriosa del diálogo, parece que vemos u oímos, sin mediación extraña, al suceso y a sus actores. Y podemos olvidarnos del artista, que nos ofrece la imitación de la naturaleza. Quiere siempre don Benito poner en primera fila al lector. A don Benito le interesó todos los problemas de la actualidad. El de la mujer le tenía que interesar. Primero, porque dentro de los estamentos más necesitados de apoyo en aquel siglo, en España y en muchos otros siglos de Europa, pero sobre todo España, era la mujer, que era una clase social que estaba totalmente dominada por el poder masculino. Por otra parte, le interesaba el tema a don Benito porque ya llegaban a España los rumores del sufragismo inglés y de la lucha que la mujer empezaba a tener dentro de la sociedad contemporánea. Y por otra parte, porque don Benito era un gran adelantado y un gran krausista que luchaba por la igualdad, por la igualdad de los poderes y por la igualdad entre los sexos y el género, y entonces, por supuesto, el problema de la mujer tenía que ser determinante. Tienen ustedes aquí a la primera de a Tristana. Me gustó esta imagen de Tristana de espaldas, como si en realidad fuera una mujer que quiere ser libre, pero que está de espaldas a la sociedad, porque una mujer que quiere vivir de sí misma, que quiere ser una mujer independiente, que quiere liberarse del yugo de su tutor, que de alguna manera la ha prostituido, pero que tampoco quiere casarse y depender de un hombre, es una mujer que está abocada de alguna manera al fracaso. Fracasa la Tristana de don Benito a su manera, pero no fracasa el mundo femenino que ella quiere asumir por encima de todo. Es una primera lucha por la mujer de Galdós en una novela interesantísima. Y esta otra que tienen aquí es otra novela, esta novela es La loca de la casa. Les quise poner una imagen de un film, de cine, porque quería recordarles a ustedes y recordarlo yo, por si se me olvidaba, que muchas de estas novelas de Galdós fueron llevadas al cine, y que Tristana tiene una versión hecha por Buñuel, que es verdaderamente una obra de arte del gran Buñuel. Es decir, el gran Buñuel admiró muchísimo a don Benito, reconoció que si alguna lección tenía, si alguna impronta tenía su cine, fue la de Galdós, e hizo una Tristana propia muy, muy interesante. Don Benito es un autor que va evolucionando siempre al compás de los años. Es un autor que nos sorprende novela a novela, y que además tiene como un mundo construido que vamos viendo los lectores cómo va caminando ese construir de su novela. Casi, yo a veces lo he pensado, como si él hubiera concebido un programa novelístico desde los primeros años y fuera siguiéndolo paso a paso. Porque aquí coinciden estas novelas con el fin de siglo, del paso del 19 al 20,
y coinciden con un espiritualismo en toda Europa y con una incertidumbre en lo que sea el hombre en su interior. Galdós se había confesado ateo, o de alguna manera se había confesado, o sea, que no tener, no ser religioso, no ser un católico religioso, pero sin embargo era un católico tradicional que nunca se alejó de los símbolos católicos, del catolicismo, del cura de pueblo, del catolicismo de la gente sencilla, y que en estas novelas hace una profundización más que interesante sobre la espiritualidad humana. En Ángel Guerra aparece un personaje, Ángel Guerra, a la vez guerrero que pacífico, que se enamora de una monja y llevado de este amor, incide en su espiritualismo, que al principio de la novela no tenía ninguno, y se va con ella a Toledo y tiene hasta el desliz de querer hacerse sacerdote. No se va a hacer sacerdote, pero va a crear una institución de caridad con su dinero. Ángel Guerra es un primer paso de Galdós en esta problemática y no va a acertar porque crea una institución de caridad para esparcir la bondad entre los hombres, pero acoge a cualquier persona, y muchos individuos malévolos que son escogidos por él ahí acaban causándole la muerte. Un paso más va a dar Galdós en Nazarín. Nazarín y Alma son dos novelas que se continúan. Aquí ven ustedes, es una edición que tiene las dos novelas en el mismo tomo, porque es la aventura del cura Nazario, un cura absolutamente irregular, que se quita, que protege a los pobres, que no quiere dinero, que acoge en su habitación a cualquiera que llegue por ahí, aunque sea una prostituta que le va a causar muchos problemas, y cuando la policía lo está siguiendo, se va de Madrid, pero deja su sotana y se va como Jesucristo, caminando por el mundo a hacer el bien. El gran dilema de Nazarín es, bueno, este hombre que es un santo, es un loco, es un tonto, o tenemos que olvidarnos de él porque es un individuo que no merece nuestro respeto. En Nazarín queda eso sin resolver, porque en la primera novela, en Nazarín, porque el personaje queda en una cárcel, maltratado, vilipendiado. También hizo Buñuel una novela, una película magnífica de este episodio, de esta novela. Y luego en Alma, Don Benito da la solución. Alma es la condesa de Alma, una señora con un cristianismo muy profundo, un cristianismo de alguna manera evangélico, y esta señora también hace una institución de caridad, pero siguiendo el ejemplo de Nazarín y lo que Nazarín le aconseja, lo que va a hacer es casarse y hacer de su familia una institución grande donde quepan todos. Don Benito es un gran defensor del matrimonio, del hombre y la mujer, y de la familia como punto de la sociedad que va a llevar a la gente, familia a familia, en su gran camino. Por fin, Misericordia es el broche de oro del espiritualismo de Galdós. Si no se han leído Misericordia, esta novela, no pueden dejársela de leer. Misericordia es la historia de una criada de una casa, de una pobre señora, que para que su dueña, para que su ama de donde vive no pase hambre y no le sea muy dura la vida porque no tiene ni qué comer, pues Benigna, que se llama esta pobre criada de la casa, se va a pedir por las calles para poder llevar algo de comida a su señora. El final de la novela, pues la señora, cuando tiene dinero, va a echar a Benigna de su casa porque le parece que ha llevado una vida muy poco digna del clase de la señora. Con esto Galdós nos quiere decir el verdadero espiritualismo, la verdadera bondad es amarnos los unos a los otros sin pedir nada a cambio. Llegamos
al Galdós del siglo XX. Y don Benito, a mí siempre me gusta decir que el Galdós del siglo XX es todo uno. Es todo uno el teatro, que vemos que va a entrar, ya ha entrado el teatro, la novela, los discursos, su idea política, su compromiso político. Todo va a estar mezclado en el Galdós del siglo XX. Empieza escribiendo 3 series de episodios nacionales, que en realidad vuelven a ser como las otras primeras que vimos, una historia de España novelada, pero se refiere en la cuarta ya a la España de aquel que él está viviendo, y son mucho más negativos que los anteriores, porque Galdós, que está novelizando esa historia, sabe que esa historia va a ir de mal en peor y que no va a tener ningún sentido. Y en medio de ese novelizar escribe 3 novelas geniales. Casandra es una novela dialogada. Luego va a llevar al teatro, pero en principio es una novela dialogada en que va a triunfar la joven madre, va a triunfar sobre un personaje parecido a Doña Perfecta. Si Doña Perfecta triunfó en aquella su novela antigua, ahora aquí va a quedar Doña Juana, que se llama aquí ahora, totalmente disminuida ante Casandra, la imagen de la mujer fuerte y de la mujer que ama a su marido y a sus hijos por encima de todo. Luego está El Caballero Encantado, que es una novela muy política, muy regeneracionista, muy de la idea de que España tiene que avanzar por el camino de la agricultura y de volver a sus principios, que fue esta novela también es una novela que al que le interese la faceta política de Galdós no se la puede perder. Y por fin La razón de la sinrazón, ven ustedes que es una cosa un poco loca, porque la razón de la sinrazón está llena de diablos y diablillos y diablejos que sucumben en la ciudad que está mal gobernada. Para Galdós, una ciudad mal gobernada, un mundo mal gobernado cae en la profundidad y se salvan de ese mundo solamente la idea del buen gobierno en la figura de un buen político. En la novela de La maestra, el último Galdós va a ser defensor de la maestra y del magisterio por encima de todas las cosas, la buena maestra, y luego el cura, pero el cura de pueblo, el cura normal, el cura que quiere la felicidad de su feligreses y no quiere torturarlos con problemas psicológicos. Habíamos insinuado antes, no nos da tiempo de más, de que don Benito fue también un gran dramaturgo. Del año 92 al año 18 escribió 21 obras de teatro. 21 obras de teatro totalmente realistas, que no podemos entrar en ello. Yo quería quedarme a la novela, pero no lo quiero dejar de señalar. Electra, en el año 1901, fue una apoteosis, fue un triunfo más político que literario, pero fue lo que de alguna manera condujo a don Benito al gran paso final de su vida, que fue comprometerse públicamente como republicano, llegando así al final de su vida totalmente entregado a la utilidad pública. La última obra de Santa Juana de Castilla también es una manera de reivindicar una figura histórica totalmente, para don Benito, para Galdós, totalmente maltratada. Juana de Castilla, Juana la loca, para entenderlo, Juana, aquella mujer desgraciada que se enamoró de su marido hasta casi la locura de Felipe el Hermoso, según Galdós, en la visión de Galdós, fue maltratada por su marido, maltratada por su padre, que no la consideró, porque la consideró loca, como la consideraba muchísima gente, y maltratada por su hijo, el rey Carlos, que en vez de proclamarla como madre, de alguna manera la arrimó en Tordesillas. Esta obra de don Benito, la última obra de teatro, la reina Juana muere en Tordesillas sola, casi pobre, casi abandonada de todo, leyendo un libro de Erasmo de Róterdam.
fíjense ustedes, un libro de la religiosidad europea central y menospreciada por todos, para don Benito merece ser Santa Juana de Castilla. Bueno, con esto termino, yo creo ya es mucho tiempo, quiero dejar un paso a las preguntas y no quería terminar sin ponerles 3 imágenes finales que tenía yo por aquí. Una es de la Casa Museo Pérez Galdós, para que ustedes se animen a venir por aquí. Esta es la parte externa de la casa antigua, por dentro es mucho más grande. Este es la Casa Museo por dentro, que ahora está preciosa porque está albergando una exposición del siglo XX, Galdós, la verdad humana, y está preciosa la Casa Museo por dentro. Y este es, por fin, 2 imágenes de Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós, con don Benito delante, muy a la entrada de la ciudad, y otra escultura de un vanguardista, de un escultor moderno llamado Pablo Serrano, que está en el centro de la ciudad. Es una llamada de aquí hasta Moscú para que nos unamos con don Benito en la literatura, en la buena literatura, en la historia y en el porvenir en que tanto creyó Galdós. Yo termino ya y dejo paso a preguntas, a lo que quieran. Sí, muchísimas gracias por darnos a conocer la obra, la vida de Galdós. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, inspiradora, que nos sitúa en el mundo de don Benito. Y con su permiso, haré una corta, muy breve introducción en el Galdós ruso, digamos. Una pequeñísima introducción en cuándo y cómo se empezó a traducir al ruso la obra de Benito Pérez Galdós. Y hay que decir que ya a finales del siglo XIX aparecen las primeras traducciones al ruso. Es que se sabe que en el siglo XIX se estrechan mucho los vínculos entre Rusia y España por compartir la lucha en las guerras napoleónicas, y después surge este interés a la cultura española en la sociedad rusa, y a finales del siglo XIX ya había mucho interés a la literatura contemporánea española, al teatro español, a la poesía española. Y la primera traducción de Benito Pérez Galdós aparece ya en el año 1879 de El Audaz. Sí, por una traductora se pone a traducir muchas obras de Benito Pérez Galdós, una traductora rusa, Ekaterina Umanets, y lo publica en una editorial muy importante rusa, la editorial de Alexei Suvorin, que es famoso por hacer llegar al lector ruso muchos libros de la literatura rusa y la literatura universal. Y esta traductora también hace traducción de El amigo Manso en 1880, y de Doña Perfecta en 1882, de Gloria 1884 y muchas más. Y también la corte de Carlos IV, Zaragoza. Sí, entonces primero traduce estas novelas de tesis, ¿no? Las novelas sociales de Galdós, sus primeras novelas, y después se pone a las novelas históricas, pero sin guardar la integridad de la serie de los episodios nacionales. Y también después, posteriormente, se traducen las novelas contemporáneas. Otra traductora, María Watson, también una famosa traductora de la época, intentaba hacer a publicar las obras completas
de Benito Pérez Galdós. Lo empezó en 1910, pero logró solo publicar 2 volúmenes. De Doña Perfecta, en otra traducción, quiero decir que de Doña Perfecta ya existía antes de la Revolución Rusa, ya existían 2 traducciones de Doña Perfecta y de La Fontana de Oro. Entonces, otro periodo de interés especial a la literatura española llega en los años 20, en los años 30 del siglo XX ya. En los años 20 había mucha iniciativa cultural y empieza a formarse la tradición de la traducción literaria. Y sobre todo en San Petersburgo, donde se reunía muchos intelectuales alrededor de editoriales y Máximo Gorki tenía una iniciativa especial de montar una editorial, la literatura, Всемирная literatura, la literatura universal, para traducir y publicar las mejores obras de la literatura rusa y universal para un nuevo lector soviético. Y para eso reunía a los mejores intelectuales, traductores, escritores, para elaborar la teoría de la traducción, esas bases y criterios de la traducción literaria, y intentar centralizar un poco, programar traducciones que se iban haciendo. Y hay que recordar que se incrementó mucho la importancia de la literatura traducida en este nuevo estado, la Unión Soviética, y la presencia de la literatura traducida se incrementó mucho, se aumentó mucho y se mejoró la calidad de la traducción, porque se reunieron los traductores profesionales ya. Y ante todo hay que mencionar a los hispanistas de San Petersburgo, de Leningrado, de aquel entonces, como Boris Krzyzewski, David Vygotsky, Vadim Rachmanov, que empiezan ya la nueva etapa de traducción y también de traducción de español a ruso. Y primero en San Petersburgo, en los años 20, se editan El Caballero Encantado, primero, que se publica en el año 1923, Doña Perfecto en otra nueva traducción de David Vygotsky, un hispanista destacado, otra traducción de La Fontana de Oro, Zaragoza, Cádiz, etc. Y también hay que mencionar que esas nuevas publicaciones rusos normalmente iban con un prefacio, un preliminar especial que servía de prólogo para un libro, para situar un poco al lector ruso soviético, y servía para introducir al escritor. Eso tenía mucho sentido político, porque solo un escritor liberal se podía publicarse en la Unión Soviética. Entonces los críticos literarios tenían que decir que don Benito Pérez Galdós era un destacado liberal, un republicano, que también no solo se destaca por su obra literaria, que es un gran ejemplo de la novela política, que critica a la Iglesia Católica, que critica esta oposición, esas discrepancias entre el pueblo español y las clases altas, etcétera, etcétera. Y tenían que subrayar mucho esta línea política en la vida y obra de Galdós. Pero hay que decir que no siempre era un prefacio así solo tendencioso sin decir algo importante, sino al revés. Los críticos literarios siempre subrayaron, siempre enfatizaron que
Pérez Galdós es el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XIX en España y que es muy traducido a otras lenguas, a otros idiomas. Entonces era bienvenido en ruso. En ruso, claro. Tengo en mi colección un ejemplar muy interesante publicado en el año 38. Sí, es Cádiz de los episodios nacionales, y con un prefacio así mitad político, mitad literario. Y hay que decir que los episodios de los episodios nacionales se tradujo y se publicó toda la primera serie, pero después un poco, no todas 5 series están traducidos al ruso en su integridad, por desgracia no. Y todavía nos falta mucho. Disculpe, la última, se puede decir que la última época, el último periodo de gran interés, de muchas traducciones y de muchas publicaciones de la obra de Galdós y algunos artículos sobre Galdós, serán los años 60 y 70, porque en la época del deshielo de Khrushchev, digamos la desestalinización de la sociedad, se reinician e inician muchas iniciativas culturales y muchos proyectos editoriales. Entonces, en los años, a finales del año 60, se reinicia esta serie pensada por Máximo Gorki y se titula La Biblioteca de la Literatura Universal. Durante 10 años, editaron 200 volúmenes con las mejores obras de la literatura mundial, traducidas al ruso y también con prólogos y con comentarios. Y las tiradas soviéticas también eran impresionantes. Es por decir, cada volumen de esta serie tenía tirada 300.000 ejemplares. Entonces, sí, Galdós tenía fama en la Unión Soviética, y ya en los años 80 se editan más. Esta es Tristana. Tristana, aquí en este volumen están Tristana, Nazarín y Misericordia. Entonces, eso sí, lo más reciente que tenemos. Y ya en el siglo XXI tenemos que decir que se publican otra vez las traducciones soviéticas, y no aparecen más las nuevas traducciones. Entonces, las mejores obras de Don Benito, Fortunata y Jacinta, por ejemplo, todavía no tenemos versiones rusas, y el lector ruso todavía espera a descubrir a Don Benito en ruso. Qué interesante, Olga. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. La próxima semana tenemos aquí un seminario de traducción que vamos a hacer un estado de la cuestión de todo Galdós traducido en este momento. Así que voy a llevar tu voz. Ya hablaremos. Muchísimas gracias. Muy interesante. Sí. Tenemos 2 preguntas, Yolanda, por favor. De Elena. Elena preguntó qué opina sobre las adaptaciones de Buñuel, por favor. Yo opino que son magníficas adaptaciones, magníficas obras de Buñuel. Es decir, Buñuel es un artista y sus obras son una obra de arte. Y Galdós es un artista y sus obras son sus obras. Entonces, yo creo que los dos se enriquecen mutuamente, pero son cosas distintas. Los dos son geniales, y a veces se confunde porque hay personas que han visto la película de Buñuel y se creen que esa es exactamente la novela de Galdós, y no es así. Pero yo creo que se enriquecen de un lado y de otro, pero son cosas muy distintas. Yo creo que son muy buenas, sobre todo Tristana y Nazarín,
Luego son muy buenas obras, sí. Muchas gracias. Otra pregunta, si podría comentar por favor su vida personal. Bueno, Galdós era un hombre, un canario, las islas están muy lejos, que llegó al centro de Madrid a hacerse su futuro y vivió en Madrid con su familia, se la llevó allí de alguna manera. Era un hombre muy casero, muy familiar, muy poco habitual al madrileño que sale mucho a la calle, que trasnocha. Sus primeros años allí de periodista y hombre joven, sí al parecer hizo un poco de vida más trasnochadora, pero desde que decidió ser escritor en el año 70, en 1870, hizo una vida totalmente de estar en su casa por la mañana, levantarse muy temprano, escribir por la mañana y por la tarde ir a observar, a sacar sus apuntes y a tener amores, porque fue un hombre, parece que tuvo muchos amores más de los que nos han llegado aquí a nosotros. Sin embargo, no se casó nunca. Él dijo que no encontró, que no tuvo nunca necesidad de casarse. Bien, yo digo que no encontró la mujer adecuada, porque su primer amor fue una muchachita que conoció aquí en su casa, una prima suya muy cercana, que un amor primero que casi es imposible, o te casas o te separas, porque no es imposible hacer una vida de marcharse y estar fuera mucho tiempo. Luego su segundo amor fue una chica de pueblo, con Lorenza Cobian, que tuvo una relación bastante larga, y bastante larga sabemos hoy porque sabemos que está desde el año tal vez 78, pero luego tiene una hija en el año 91, pero seguramente tenía un piso y pon tú que iba y venía, no sé. Porque en medio tuvo el gran amor de doña Emilia Pardo Bazán, que fue el gran amor de su vida. Yo creo que tanto doña Emilia como don Benito se encontraron como almas gemelas y que hubieran podido ser una pareja magnífica, los dos muy inteligentes, los dos muy cultos, los dos tenían un mundo común de literatura. Ella era muy apasionada, él era más tranquilo por las cartas que conservamos, decimos eso, y era una relación que duró, yo creo que casi 10 años, pero que tuvo que cortarse porque era imposible mantener una relación a escondidas entre personas tan importantes como doña Emilia y don Benito, y personas tan llamativas. Luego tuvo otro amor de una chica aspirante actriz, muy guapa, más o menos leída, que, bueno, no sé, mamá, don Benito, he dicho, vivía con su familia. Su familia era muy pacata y muy cerrada, muy religiosa, cerrada. Don Benito les tenía un respeto y un cariño enorme. Ella no ofendía a sus hermanas por nada. Entonces no encontró una mujer que la pudiera llevar a su casa, porque la primera, Lorenza, era una chica pues que vivía con él en un piso, pues no la podía llevar, y doña Emilia estaba casada, aunque separada de su marido, y esta tercera, pues mira, tenía ya un pasado de vivir con un tutor, una tristana, de alguna manera, vivir con su tutor y tal, no era persona. De hecho, la ruptura de esta pareja fue porque ella se atrevió a ir a casa de don Benito y presentarla a su hermana, y él no se lo perdonó nunca. Dice, y dejó una carta: atreverse a ir a casa de esas señoras. Y entonces cortó con ella. Luego tuvo ya mayor otra señora, una maestra viuda, y fue su amor de senectud, su amor tranquilo, a quien dedicó unas cartas verdaderamente tiernas de un viejito enamorado. Bueno, no sé, bueno, eso en cuanto a sus amores. Tuvo una vida muy regular, vivió en Santander, se hizo una casa magnífica en Santander, un palacete, y en Santander vivió con su familia, que le gustaba mucho el clima de Santander,
y luego murió en Madrid, porque en Santander casi estaban como de veraneo, ¿no? Aunque era la casa de Don Benito, el museo de Don Benito. Don Benito Santander guardó sus manuscritos, tenía sus libros, sus galeradas. Santander era un museo de su literatura. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cómo fue la relación de Pérez Galdós con Leopoldo Alas Clarín? Bueno, ellos fueron muy amigos, se admiraban mutuamente, se daban bromas en las cartas porque los dos tenían una letra horrible, ninguno entendía la letra del otro, y le decía, me manda usted un entretenimiento de 2 horas a ver si logro descubrir estos garabatos, pero se querían mucho, se respetaban. Clarín siempre respetó se respetaron mutuamente. Clarín era un absoluto partidario de la literatura galdosiana y Galdós muy partidario de Clarín. Le escribió un prólogo a la regenta, pero Clarín tuvo la mala suerte de morir muy joven y entonces la amistad se truncó antes de tiempo. Aunque antes de morir dejó escrito una especie de biografía que le habían encargado contando lo que sabía él hasta ese momento de Don Benito. La relación fue excelente y no era fácil tener buena relación con Clarín porque tenía un carácter muy complicado y era muy fácil, le venía muy bien hacerse enemigos, pero amigos pocos, porque tenía un carácter endiablado. Interesante. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor. Nos preguntan cuál de los escritores europeos y rusos podemos pensar que sea congenial a Galdós. Ideas afines, de parecido. Mira, cuando escribió Nazarín, él mismo sacó en el libro, imaginó que un periodista le preguntaba a Nazarín, que si él tenía había un ejemplo de algún literato ruso que hubiera podido haber influido en el autor. Se hace él, fíjate, finge que un escritor hace esa pregunta, porque en España se empezó a decir, se habló de que este misticismo que llevaba Galdós con Nazarín y con estas novelas, era un misticismo inspirado en Tolstói, sobre todo, porque llegaba a entrar en el alma del individuo. Él dijo que había leído a Tolstói, que lo admiraba mucho, y a Dostoyevsky, pero que él tenía el influjo místico suyo, era de la mística española, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. De todas maneras, sí que tiene un misticismo parecido. Y hay un trabajo de una investigadora rusa, ahora no me acuerdo, Ara Levna me parece, pero en un congreso galdosiano que trató el tema de Galdós y la literatura rusa, un tema muy interesante. Olga, tienes que venir a nuestros congresos y dialogar sobre Galdós. Y Tatiana también. Bueno, eso en cuanto a ruso, sobre todo Tolstói y Dostoyevsky. Bueno, por supuesto Balzac, hablando ahora de Francia, que Balzac tiene, lo que lo separa de Balzac es que Balzac es más triste, más tétrico, más duro. Galdós siempre tiene buen humor, siempre pone un poquito de gracia en lo que cuenta y no a su lector no lo estruja, no lo hace sufrir, lo hace sonreír. Eso en cuanto a Balzac. De Dickens fue un admirador incondicional, en realidad, de toda la literatura europea. De acuerdo.